Gusto en saludarles una vez más. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de la ley de Coulomb. El ejercicio dice así: dos cargas eléctricas Q1 igual a Q2 están actuando sobre una carga Q3 tal como lo muestra la figura. Nos piden calcular la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Como podrás observar en esta imagen, tenemos tres cargas eléctricas positivas. Una primera carga Q1 igual a 2 microcoulomb, una segunda carga Q2 igual a 2 microcoulomb y una tercera carga Q3 igual a 4 microcoulomb. Nos piden hallar la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre la carga Q3. Lo primero que debemos hacer es la representación vectorial de la fuerza que están actuando sobre esta carga. Entonces decimos, como la carga Q1 es positiva y la carga Q3 es positiva, ambas cargas van a experimentar fuerza de repulsión. Significa que la carga Q3, que es la carga en estudio, se aleja de la carga Q1 y la carga Q1 se aleja de la carga Q3. Pero como a nosotros nos interesa es saber lo que le ocurre a esta carga, entonces vamos a dibujar un vector que significa la fuerza de repulsión que representa esta carga. Este vector lo voy a identificar con la variable F13, que significa fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Por otra parte, como la carga Q2 es positiva y la carga Q3 también es positiva, ambas cargas van a experimentar fuerza de repulsión. Significa que la carga Q2 se aleja de la carga Q3 y la carga Q3 se aleja de la carga Q2. Como nos interesa es lo que le ocurre a la carga Q3, entonces representamos un vector que se aleja de la carga Q2 y lo voy a identificar con la variable F23, que significa fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Para poder hallar la magnitud de esta fuerza y para poder hallar la magnitud de esta otra fuerza, entonces hacemos uso de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos indica que la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión es igual a una constante electrostática multiplicada por ambas cargas en estudio dividido entre la distancia de separación entre las cargas. Podrás notar que la distancia de separación entre la carga Q1 y Q3 no la conocemos, e igual ocurre con la carga Q2 y Q3. Esa distancia de separación no la conocemos. Pero si te fijas bien, entre la carga Q1, este punto donde se intersectan las dos rectas que voy a llamar el origen, y esta carga Q3 se forma un triángulo rectángulo, donde este segmento sería un cateto, este otro segmento sería el otro cateto, debido a que acá se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y esto sería la hipotenusa. Aplicando teorema de Pitágoras, entonces podemos hallar la longitud desde la carga Q1 hasta la carga Q3, donde 0,30 metros podría ser la variable A y 0,40 metros podría ser la variable B. Sustituyendo, entonces, vamos a desarrollar estas potencias. Decimos que C al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a 0,09 metros cuadrados más 0,16 metros cuadrados. Realizamos esta suma, a esa suma le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el valor o la distancia que hay desde la carga 1 hasta la carga 3, que es de 0,50 metros. Si te das cuenta, de aquí para acá 0,30 metros y de aquí para acá 0,30 metros. De aquí para acá 0,40 metros. Significa que la distancia desde la carga Q2 a la carga Q3 también es de 0,50 metros. Por otra parte, vamos a necesitar también el ángulo que se forma en este vértice. Para determinar el ángulo que se forma en este vértice, vamos a aplicar razones trigonométricas. Recuerda que si queremos ubicar este ángulo, el valor de este ángulo, entonces este segmento sería el cateto adyacente al ángulo, esto sería el cateto opuesto a este ángulo y acá tendríamos la hipotenusa.
Decimos entonces que el coseno del ángulo, por definición, sería cateto adyacente entre hipotenusa. Por esa razón escribí 0,40 metros dividido entre 0,50. Despejamos el ángulo y haciendo uso de nuestra calculadora, el ángulo va a ser igual a coseno menos 1 de 0,8, que es el resultado de esta división. Al usar la calculadora, decimos que el ángulo es igual a 36,86 grados. Eso es lo que mide este ángulo. ¿Por qué sacamos ese ángulo? Porque más adelante lo vamos a necesitar. Sustituyendo la información que conocemos en la ecuación de la ley de Coulomb, podemos decir que la magnitud de la fuerza 1,3 va a ser igual a la constante electrostática, cuyo valor es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por el producto de las cargas en estudio, en este caso es la carga Q1 y la carga Q3. Ambas cargas debemos transformarla de microcoulomb a coulomb. Significa que la carga Q1 es de 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb y la carga Q3 es de 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Para transformar de microcoulomb a coulomb, únicamente debes eliminar esta palabra y escribir 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso iría dividido por la distancia de separación entre ambas cargas. La distancia de separación entre la carga Q1 y la carga Q3 es de 0,50 metros y lo elevamos al cuadrado. Multiplicando todos los factores del numerador, 9 por 10 elevado a la 9, 2 por 10 elevado a la menos 6 y 4 por 10 elevado a la menos 6, obtenemos como resultado 0,072 newton metro cuadrado, tomando en cuenta que coulomb multiplicado por coulomb serían coulomb cuadrado y ese coulomb cuadrado se va a simplificar con este coulomb cuadrado. Únicamente nos quedaría newton metros cuadrados en el numerador. Desarrollando la potencia del denominador, obtenemos como resultado 0,25 metros cuadrados. Metros cuadrados se simplifica con metros cuadrados. Realizamos la división de 0,072 entre 0,25 y concluimos que la magnitud de la fuerza 1,3 es igual a 0,288 newton. Procedemos de la misma manera para la magnitud de la fuerza 2,3. Sustituimos la constante electrostática, sustituimos las cargas en estudio, que es la carga Q2 de 2 microcoulomb y la carga Q3 de 4 microcoulomb. Debemos transformar de microcoulomb a coulomb. La distancia de separación entre la carga Q2 y Q3 es esta misma, de 0,50 metros al cuadrado. Multiplicamos todos los factores del numerador, desarrollamos la potencia del denominador, simplificamos metro cuadrado con metros cuadrados y obtenemos como resultado que la magnitud de la fuerza 2,3 es igual a 0,288 newton. Como ya tenemos la magnitud de la fuerza 1,3 y la magnitud de la fuerza 2,3, entonces vamos a proceder a hallar la magnitud de la fuerza resultante. Para ello voy a dibujar otro plano cartesiano y esta fuerza que tenemos acá, tanto la fuerza 2,3 como la fuerza 1,3, las voy a dibujar en el origen de coordenada, con el objetivo de poder hallar la magnitud de la fuerza resultante haciendo uso del método de las componentes. Ahora bien, la magnitud de esta fuerza, la fuerza 1,3, tiene dos componentes. Una componente sobre el eje X, que voy a identificar con la variable F13 en X, y una componente sobre el eje Y, que la voy a identificar con la variable F13 en Y. Y la magnitud de la fuerza 2,3 también tiene dos componentes. Una componente sobre el eje X positivo, que la voy a identificar con la variable F23 en X, y una componente sobre el eje Y positivo que la voy a identificar con la variable F23 en Y. Debemos hallar la magnitud de todas estas componentes. Para hallar la magnitud de las componentes en X usamos la siguiente ecuación y para hallar la magnitud de las componentes en Y usamos la siguiente ecuación, donde F es la magnitud de la fuerza
que en este caso es la fuerza 2,3 y la fuerza 1,3, y el ángulo que tenemos tanto acá en el coseno como en el seno es el ángulo que se forma acá, que nosotros lo hallamos en un procedimiento anterior, y ese ángulo tenía un valor de 36,86 grados. Sustituyendo la información que conocemos, podemos decir que la magnitud de la componente 1,3 en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza 1,3 multiplicado por el coseno del ángulo. La magnitud de la fuerza 1,3 es de 0,28 newton y el ángulo es de 36,86. Haciendo uso de la calculadora, concluimos que la magnitud de la componente en X es igual a 0,23 newton. Para determinar la magnitud de la componente 2,3 en X, procedemos de la misma manera. Sustituimos la magnitud de la fuerza 2,3, que es de 0,28 newton, y sustituimos, el ángulo, que es de 36,86. Haciendo uso de la calculadora, concluimos que la magnitud de la componente 2,3 en X es igual a 0,23 newton. Debemos determinar la magnitud de la componente resultante en X, que no es más que la suma de este resultado con la suma de este otro resultado. Sustituyendo, concluimos entonces que la magnitud de la componente resultante en X va a ser igual a 0,46 newton. Para determinar la magnitud de la componente en Y, entonces procedemos de esta misma manera. Pero si te das cuenta, la magnitud de la fuerza 1,3 es de 0,28 newton y la magnitud de la fuerza 2,3 es de 0,28 newton. El ángulo que se forma entre el eje X y la magnitud de esta fuerza es igual al ángulo que se forma entre el eje X y la magnitud de esta fuerza, es decir, de 36,86 grados y 36,86 grados. Al sustituir la información que corresponde en esta ecuación, entonces vamos a obtener el mismo resultado de la componente 2,3 en Y y el mismo resultado en la componente 1,3 en Y. Es decir, que ambos resultados van a ser iguales, pero de sentidos opuestos. Es por eso que la magnitud de la componente 1,3 en Y es igual a 0 newton. Como no tenemos fuerza sobre el eje Y, sino una única fuerza sobre el eje X, que es el resultado de esta componente, entonces concluimos que la magnitud de la fuerza resultante que está actuando sobre la carga Q3 es de 0,46 newton. Para calcular la dirección de la fuerza resultante, entonces hacemos uso de la siguiente ecuación. Tangente del ángulo va a ser igual a la magnitud de la componente en Y dividido entre la magnitud de la componente en X. La magnitud de la componente en Y es de 0 newton y la magnitud de la componente en X es de 0,46 newton. Simplificamos newton con newton, dividimos 0 entre 0,46, eso nos va a dar como resultado 0. Despejamos el ángulo, tangente menos 1 de 0, y concluimos que el ángulo va a ser igual a 0 grados. Podemos decir entonces, en conclusión, que la magnitud de la fuerza resultante que está actuando sobre la carga Q3 es de 0,46 newton y la dirección de esa fuerza resultante es de 0 grados. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.